Ya hablamos en la previa charla sobre el ser humano, su percepción en el mundo, del mundo, y cómo él progresa durante sus encarnaciones al estado al cual se le despierta la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? Es decir, ¿para qué yo vivo? La pregunta sobre la esencia de la vida. Y esa pregunta Baal HaSulam nos explica, se despierta en nosotros gradualmente durante las encarnaciones, porque nosotros solamente en total pasamos en la evolución del ser humano de encarnación en encarnación. Así que cada generación nueva que llega es en realidad la previa generación que viene ya con los deseos nuevos y la percepción nueva que llega al mundo y empieza a ver al mundo de otra forma. Por eso los niños, ellos en realidad están en una percepción más aguda sobre la realidad que los padres. Y lo vemos también en todas las cosas que se están ahora descubriendo en el mundo. Digamos nosotros, computadoras, teléfonos celulares, todas esas cosas que tenemos hoy en día. Nosotros los hemos desarrollado en realidad, pero nos es un poco difícil, por otra parte, empezar a trabajar con ellos, a utilizarlos. Para nosotros es una novedad, es algo nuevo. Pero para los niños que vienen al mundo, todos estos instrumentos ya existen en este mundo, y entonces ellos captan todas estas cosas como normales, como naturales, que así existen, se arreglan con ellos, mucho mejor que nosotros. Y eso es porque de encarnación en encarnación el ser humano en realidad lleva todos los conocimientos que ha adquirido en la previa encarnación, y después cuando deja el cuerpo y asciende a la forma de alma y después desciende de nuevo, entonces todos esos conocimientos, todos esos descubrimientos que tuvo en la previa encarnación ahora se convierten en sus atributos, y entonces él viene a este mundo con los nuevos atributos y empieza una etapa nueva de cero, pero ahora su cero está ya en otro nivel que antes. Quiere decir que si antes vivía en sus vasijas viejas y las corregía y las llenaba, agregaba conocimientos con el mundo y conocimientos sobre sí mismo, entonces ahora viene a esta nueva vida, también empieza supuestamente de cero, pero ya tiene todos esos conocimientos dentro de él. Hay en cada uno de nosotros lo que se llama el gen espiritual. Es una cadena de impresiones que existen en nosotros, y de eso que nuestra alma de cada uno y uno es parte del alma general del primer hombre, el Adam Harishon, que es lo que el Creador creyó. Y cada uno de nosotros es parte de esa alma, y únicamente que esas partes se han separado una de la otra y han descendido a este mundo, es decir, declinación, y el hombre debe, por medio de la realización de esas impresiones que existen en él, esa información que existe dentro del hombre, dentro del alma, llegar por sus esfuerzos al estado anterior, es decir, ascender por medio de las mismas escaleras y los mismos mundos hasta la raíz de su alma. Este proceso es un proceso que abarca a nuestra vida en el estado que está arriba de este mundo, por encima de este mundo, y también la defensa
del mundo de Ein Sof, de infinidad, por medio de los 5 mundos hasta este mundo, y después en este mundo, durante miles de años que progresamos con nuestros 5 sentidos y en la determinación de nuestro estado, hasta el estado en el cual se nos revela dentro de nosotros el punto del corazón, es decir, el deseo de volver, de retornar hacia nuestra raíz. Desde el mundo de Ein Sof, de infinidad, descendemos por medio de escaleras que se llaman Olam HaAtzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, y por medio de las mismas escaleras debemos subir, ascender, los mismos detalles, las mismas etapas por los cuales el alma descendió. Únicamente que la descensa del alma y su venida a este mundo existen en nosotros como impresiones que no conocemos, las cuales no conocemos, ni tampoco sabemos cómo nosotros nos desarrollamos en este mundo durante miles de años, cuando nuestro deseo crece de deseos corporales a dinero, a riqueza, honor, conocimientos, y hasta que llega al punto del corazón, y eso toma miles de años. Es decir, que todo este proceso es un proceso muy gradual que pasa por muchas encarnaciones que pasamos. Porque en total, como hemos hablado en la previa charla, que llega hacia nosotros como una percepción de la realidad, una percepción del mundo en donde estamos, donde existimos. Y el ser humano existe y se desarrolla en este mundo en una manera natural. ¿Qué quiere decir en una manera natural? Que inclusive no sepa, aunque no sepa todos los conocimientos, todas las sabidurías, y no sepa cómo se desarrollan durante miles de años, igual se va a desarrollar el estado correcto. El ser humano investiga la realidad, tiene un impulso para saber su deseo. Su deseo demanda cada vez más entendimiento sobre el mundo en el cual vive. Y eso lo impulsa al ser humano a abrir el mundo hasta que descubre que todo el mundo, que cada descubrimiento no le trae de todas maneras un llenado. Y entonces llega a un deseo que está dirigido no hacia este mundo, sino hasta el mundo espiritual, a la fuente. ¿Por qué? Porque en la fuente en la cual estuvimos en el nivel del primer hombre, Adam Arishon, en el nivel espiritual, ahí estuvimos llenados de luz, de la luz superior que llenaba a cada alma de cada uno. Y aquí en este mundo estamos vacíos de esa luz. La percepción de la realidad es tal que demanda, requiere del hombre que se desarrolle. Y lo que se revela hoy en día y lo que se nos parece hoy como un descubrimiento grande, hoy ya no nos satisface, porque ese gen espiritual que se desarrolla dentro del hombre mañana ya exige más llenado, más conocimiento sobre nuestro mundo, y así el hombre debe seguir corriendo y abriendo más y más y más de la realidad, con la esperanza que eso lo satisfaga. Y llegamos nosotros después de miles de años de desarrollo, de evolución, porque pensábamos que nos íbamos a llenar con placeres corporales, dinero, honor, control, conocimientos, y vemos que la realidad más y más empieza a desesperarse, a
de todos esos placeres, porque esos placeres ya no pueden llenar al deseo. ¿Por qué no pueden llenar al deseo? De hecho, si hubiesen llenado al deseo del hombre, entonces el hombre hubiese quedado en ellos y no hubiese querido nada más, porque el deseo de recibir lo hubiese parado y lo hubiese dejado en la forma en la que estaba recibiendo ese llenado, que estaba satisfecho. Pero el deseo de recibir mismo está creado en una manera de un deseo de recibir, un deseo de satisfacerse, un deseo de llenarse a sí mismo. Y así como su nombre, Ratzon Lekabel, deseo de recibir, que si quiere recibir, siente que recibe, mientras que recibe, siente el placer. Pero después, cuando ya se ha llenado, después que el placer entra dentro del deseo, entonces el encuentro entre el placer y el deseo, eso es lo que trae el placer. Pero en el momento que el placer ya llena el deseo, entonces a tal medida ya lo calma al deseo y ya lo llena, y cuando el deseo se llena, deja de sentir el placer, porque el placer se siente dentro del deseo, quiere decir que se siente el deseo mismo, pero tiene que haber por un lado el apetito, el hambre, y por otro lado el placer. Y cuando se encuentran uno con el otro, solamente entonces se siente bien. Pero cuando el deseo se llena, a tal medida se apaga, se desaparece, hasta que el hombre siente totalmente que como si nunca había tenido nada. Y esa es la manera de recibir los placeres. Eso es lo que pasa cuando se reciben los placeres en una manera directa, cuando el placer llega directamente hacia el deseo. Y por eso nunca estamos llenos. Tenemos que seguir buscando más y más. Y aquí nosotros producimos toda clase de placeres adicionales por el entorno, porque tenemos el hombre y tenemos al entorno. Y el hombre está hecho de tal manera que decimos que tiene uno de Shimo, que son las impresiones que se van desarrollando y exigen más placeres nuevos. Pero también hay el entorno que tiene influencia sobre el hombre y le trae nuevos deseos. Digamos, nos convencen que Coca-Cola, un teléfono celular, una computadora, algún juego y paseos, que hay todavía muchos placeres que todavía no conocemos. El deseo de recibir el general ese capta del entorno, de la sociedad, esas sugerencias, esas nuevas formas de placeres, y empieza a perseguirlas. Y por medio de eso, cada vez estamos en un nuevo deseo y podemos, por un momento pequeño, cuando nos encontramos con el placer, sentir el placer, pero después el placer se apaga y entonces necesitamos cosas adicionales y nuevas para sentir un poquitito el placer. Es decir, el hombre todo el tiempo está corriendo para producirse a sí mismo y crearse a sí mismo nuevos deseos para nuevos placeres, y esos momentos que llega en contacto con el nuevo placer, esos son los momentos en los cuales él siente el llenado, en los cuales él siente que vive. Y por eso nuestra vida no se llama vida eterna, porque la sensación de la vida es solamente por unos momentos de llenado. Y aquí nosotros podemos ver que sí tenemos la luz superior, el placer, que es al fin y al cabo la luz enfrente al deseo. Ellos nunca pueden estar en tal forma que la luz llene al deseo y se sienta dentro del deseo como llenado. Siempre después del llenado se siente lo contrario, una vaciedad.
Y solamente de esa, en una forma, podemos nosotros ver de nuestro mundo cómo se puede estar en un llenado permanente. Es un ejemplo como, digamos, una madre y su hijo, que es la madre, que es un deseo de recibir, hacia el hijo, que también es el deseo, que es un deseo de recibir. Si ella le da algo, le da algún placer, y él disfruta, entonces eso en realidad le trae a ella placer, a la madre. Es decir, el dar también trae placer. Y si el placer viene del dar, él no depende de la vasija misma de la madre, del deseo de la madre, sino que depende de si hay a quien darle. Es decir, depende de un deseo que está fuera de ella. Y si hay fuera de la madre un deseo que está dispuesto a disfrutar de ella, entonces siempre ella tiene una posibilidad de disfrutar de eso que ella provee a ese deseo, llenados, placeres. Pero esta condición existe si existe de la madre al hijo, del que da al que recibe, amor, que exista amor. Es decir, si había para cada uno de nosotros alguien que amamos en una forma ilimitada, entonces toda su ausencia, carencia, sería para nosotros una vasija que queremos llenar. Y si hubiésemos hecho eso, llenado esas vasijas, entonces nos hubiésemos disfrutado todo el tiempo en una manera permanente y hubiésemos sentido un placer sin fin, una vida eterna. Y por eso el problema de nuestra existencia se puede solucionar solamente de esa manera, como la madre con su hijo. Únicamente que el problema es que si la madre tiene un deseo natural de amar al niño pequeño y darle todo lo bien que ella tiene y todavía más de su vida corporal, física, porque ella siente un sentido por él que es más que la vida física, como una vida eterna. Nosotros desde un principio no tenemos esa sensación uno hacia el otro, y por eso nuestra vida no puede estar llenada de placeres sin parar. Toda la realidad sobre la cual hablamos, que pasamos toda clase de oportunidades y posibilidades de llenarnos a nosotros mismos por dinero, honor, conocimientos, control, placeres corporales, toda esta realidad que pasamos de encarnación en encarnación y durante toda nuestra historia, que volvemos y nuevamente intentamos llegar a un llenado del deseo en una manera directa. Digamos que estos son deseos corporales, después dinero, honor, conocimientos. Todo eso que durante las encarnaciones que intentamos en total es solamente para llegar a una resolución que es imposible por medio de eso llenarnos a nosotros mismos, y por eso llega toda esa crisis mundial que ahora global, que empieza ahora a ser sentida por la humanidad, que se está empezando a desesperar de su propio desarrollo y de ver que no será capaz de llegar a un llenado, a la sensación de la vida, por medio de todos esos placeres. De hecho, nosotros hemos hablado sobre la materia de la creación, la cual es el deseo de recibir, que el Creador creó como algo de la nada. Pero no hablamos de esto del lado del Creador, sino del lado del ser humano que se desarrolla en este mundo y empieza a descubrirse en este mundo
en el transcurso de la historia y la evolución de la humanidad, que este ser humano llega después de su desarrollo a deseos más y más grandes, que se va de su familia y de su pueblo a la ciudad y al país y a todo el mundo, que todo el universo ya empieza a ser pequeño para él, que quiere más que todo el universo, empieza a sentir que no puede tener gratificación en lo que hace en este mundo, con el trabajo, con la familia, en su pequeña vida, y esto lo empuja a desarrollarse. Y así sucede en especial en nuestros días, donde nos encontramos en tal situación que llegamos al parecer a la posibilidad de realizar todos y cada uno de los deseos que hay en nosotros, y vemos que aquellas personas que se encuentran con posibilidades que no tienen límite de lo que pueden hacer en este mundo, justamente ellas son las personas que más sufren, sienten más el vacío y se sienten desdichados. Y todo esto que sentimos, el vacío en alguna situación, nos empuja, al parecer, a desarrollar y a pasar a una situación más elevada, que al parecer así ocurre hoy en día, tanto en nosotros como en toda la humanidad, que el vacío que ahora sentimos es la razón, y que la fuerza que actúa, las fuerzas que actúan sobre nosotros de esta manera tienen el propósito de darnos la apertura al desarrollo del próximo nivel. Por cierto que hay aquí otra dificultad agregada. Si nosotros, digamos, nos desarrollaríamos dentro del marco de este mundo, entonces más o menos descubriríamos cómo desarrollarnos. Digamos que hubo un periodo de esclavitud, después hubo guerras, revoluciones, y seguido del periodo de esclavitud un periodo más libre, y después un periodo industrial que se desarrolló, etc. Es decir, que el ser humano pasa de un estado a otro y se hace al parecer más libre, más apto para satisfacerse. Pero siempre vio delante de él algo, toda clase de posibilidades, algún nivel siguiente, alguna situación siguiente a su desarrollo, del desarrollo de la humanidad. Y hubo grandes eminencias y cerebros que entonces se levantaron y arrastraron a la humanidad hacia toda clase de direcciones, en bien o en mal, pero así más o menos progresamos. Lo que sí es que hoy sentimos que en especial el individuo y la humanidad en general están en una situación de búsqueda, y este vacío va en aumento, y al ser humano le es difícil entender tras qué puede ir, hasta tal punto que la gente quiere cerrar, reprimir sus deseos. Por ejemplo, no comprar algo nuevo. Me vinieron a quejar de que no quieren comprar esos nuevos celulares de tercera generación. No los quieren, no quieren innovaciones, porque estas son innovaciones tan rápidas. En otros tiempos las innovaciones se producían cada cientos de años, en la Edad Media, digamos, o en unas decenas de años, lo cual venía en una forma natural. Hoy en día, todos los años hay innovaciones, entonces el ser humano ve que todas esas innovaciones, ya lo siente, se vuelve a recordar que todas estas innovaciones no le añadirán nada. Entonces, ¿para qué perseguir la renovación? Esto ya hizo que se canse de que se aprovechen de él en su esfuerzo por una vasija vacía, porque no recibirá a cambio la gratificación que quieren venderle. Esto es tan evidente que ya no quieren más este adelantamiento. Por consiguiente, las drogas, la depresión, la desilusión del auge tecnológico
del cual alguna vez pensamos que puede traer al ser humano florecimiento, libertad, una buena sensación que vagabundeando allí entre planetas y estrellas sienta de eso realmente una satisfacción. ¿Qué satisfacción? Hoy en día nos es claro que estas cosas, estas aventuras no atraen ni a los adolescentes. Entonces todas estas son señales de que nuestro desarrollo en el plano de este mundo de algún modo se ha realizado. Por otro lado, tenemos deseos que no son tan entendibles, que nos empujan a un desarrollo distinto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este desarrollo distinto? Porque el ser humano no puede quedar en un estado en que sufre, inmóvil, sin conseguir de todas maneras algún gusto para sí mismo, de llenarse a sí mismo de algo, por lo menos. Entonces, necesitamos desarrollarnos hacia una dirección oculta a nosotros, no entendida, no sentida, sino que solamente perceptible como una carencia, como un deseo, pero no percibida como un propósito. Ninguno de los filósofos de hoy, de los políticos, no puede realmente decir con claridad, con entendimiento y con seguridad que entiende cuál tiene que ser la próxima forma de la realidad del ser humano y del mundo, la cual lograda nos abastecerá de todas las necesidades de hoy en día, y ella realmente le dará al ser humano la sensación de libertad y la sensación de plenitud, de seguridad y la sensación buena y linda de la vida hacia la joven generación, hacia los adultos, etcétera. Es decir, todos y cada uno pueden emitir toda clase de teorías, pero que éstas sean aceptadas en el mundo como posibilidades de un desarrollo deseable, ya eso no existe. Esto es una señal que en verdad no tenemos la solución, no tenemos el remedio a nuestra situación y no hay dirección en contraposición a todas las etapas habidas de desarrollo hasta aquí. Y aquí, precisamente en este estado oscuro y desesperado, nos dijeron ya hace tiempo los cabalistas que la sabiduría de la Kabbalah tiene que comenzar a florecer y a revelarse y a demostrarles a todos y a cada uno que sientan empujados hacia el adelanto, hacia el desarrollo, hacia el hacer algo con su vacío, con su vida. Si existe en el ser humano un deseo como este, entonces la sabiduría de la Kabbalah comienza a mostrarle la verdadera realidad en la cual estamos. Y le explica qué existe por fuera de este mundo y cómo llegar a la sensación y a la evidencia y a la existencia de toda la realidad fuera de este mundo, asimismo la realidad más externa, y conocerla y usarla. Porque si la persona utiliza toda la realidad general, entonces puede llenarse a sí misma, llegando a una vida eterna y perfecta y tranquila. ¿Por qué? Porque la carencia que ahora se revela, y en general la carencia que se ha revelado durante todas las generaciones, era la carencia de ese mismo llenado que el ser humano recibe por conocer el mundo superior, porque de ahí llegan a nosotros todos los llenados. Nosotros nos encontramos en un pequeño marco, en nuestro mundo, este mundo, estamos aquí, y digamos que cada uno de nosotros es como este punto negro. Pero todo el llenado llega desde lo alto, desde el mundo superior, y llega a nosotros a través de este mundo. Y nosotros hemos sentido carencias en todo nuestro desarrollo, en el transcurso de miles de años en que hemos evolucionado.
digamos de hace 10.000 años y hasta hoy en día, de todo tipo de deseos nuestros, de dinero, honor, conocimientos, placeres corporales, y así en todas esas gratificaciones juntas y que hay en cada uno de los seres humanos. Ahora los llenados los hemos recibido siempre del mundo superior. Siempre de allí recibimos el llenado. Pero este siempre llegaba a través de todo tipo de gratificaciones materiales desde lo alto a nosotros. Aquí está el ser humano y aquí le llega, digamos, un placer en forma de dinero. Como resultado, cada vez que le llega un placer que está en la vestidura de dinero, el ser humano no siente en él gratificación, porque en realidad la gratificación que le llega cubierta por dinero, llega con una vestidura. Y el ser humano quiere gratificarse sin esa vestidura, sino que de un placer desvestido. Y por consiguiente, cuanto más anhelo tiene tras esa vestidura, este anhelo le crea más y más desilusiones. Y al fin y al cabo, llega después de estas gratificaciones a la situación que entiende con el punto del corazón que no quiere estas vestiduras de honor y de familia y de los conocimientos, digamos, ¿sí? Sino que entiende que necesita la fuente de origen misma, es decir, necesita el mundo superior del cual llegan todos los placeres. Y estas coberturas, vestiduras, es decir, las formas externas en que llegan a nosotros los placeres, a fin de cuentas nos traen esa comprensión. Nosotros también avanzamos con nuestra mente, con nuestro entendimiento, con nuestra percepción del mundo, que hay cosas incorpóreas más y más incógnitas, pero en ellas precisamente hay mayor fuerza, información, poder, y de ellas nosotros podemos realmente tener mayor placer y llegar a estar llenados de sobra. De esta manera, lentamente nuestro mundo nos prepara para un estado en que nosotros comenzamos a desear algo por encima de lo material, por encima de aquellas vestiduras por las cuales nos llegan los placeres en forma de dinero, honor, conocimiento, sexo, familia, etc. Que en vez de esto, yo quiero el llenado en sí mismo. ¿Y cómo llegamos, siendo así, a ese estado? Pues, según todas las leyes que vemos en el mundo, hay una única ley, suponiendo que quisiéramos asociar a todas las leyes en una sola esencia, una sola ley. Es la ley de igualdad de la forma, que nos dice así: debido a que todo el material es un deseo de recibir, el cual tiene toda clase de atributos propios, se siente a sí mismo, es decir, al total de todos sus atributos por dentro, a sus atributos, se siente bien consigo mismo si el total de sus atributos está en semejanza con su entorno, en igualdad. Y a este estado lo anhelan todos y cada uno de nosotros y cada parte de la naturaleza. Supongamos tenemos la fuerza de la gravedad, es decir, tenemos cierto objeto en el aire, yo lo suelto y su deseo es estar en mayor igualdad con su entorno, en una forma en la que cae. ¿Qué quiere decir que cae? Él obtiene un lugar, una forma, un estado, en donde él está en ese lugar, en el estado máximo posible de equilibrio con el entorno. Y así en cada uno de nosotros, digamos el cuerpo humano.
¿Sí? Nosotros estamos en igualdad de presiones desde el interior y hacia afuera. La luz, la audición, todo lo que nosotros captamos lo queremos captar y lo podemos captar solo en la medida de equivalencia de forma. Los instrumentos que usamos para medir algo, digamos, entra aquí una corriente eléctrica. ¿Cómo la medimos? Hay aquí una aguja y una bobina. Y a través de esta bobina entra la corriente y esta bobina se convierte en un electromagnético y entonces tira esa aguja y esa aguja está atada a un resorte y entonces medimos de nuevo en qué equilibrio está el instrumento. Así las radios, los telescopios, los microscopios, no importa lo que construimos o cómo los construimos, todo está hecho sobre el principio de la equivalencia de forma o equilibrio de algo interno con algo a su exterior. Y por eso el hombre que se le revela ese deseo, digamos, para el honor, entonces se huele, como se dice, donde él puede desarrollar ese deseo en una manera correcta para recibir el llenado y de dónde él puede recibir ese llenado. Y así sigue adelante en su vida y llega a sociedades, a libros, a estudio, en donde puede hacer eso, conseguir eso. O dinero. También se va entre gente que habla sobre eso y discute eso y estudia cómo hacerlo y girarlo. O conocimientos. También se atrae seguramente a esa clase de material y libros y gente y oye, etc. Y cuando se le despierta el punto del corazón, entonces es en una manera instintiva, en una manera completamente subconsciente. Él empieza, no sabe. Yo escribí en mi libro cómo yo llegué a lo del Rabash. No sé. Eso lo trae a un lugar en donde repentinamente oye, de repente alguien le dice algo, de repente él ve algún libro, de repente ve algún anuncio de periódico. Y hay muchas millones de personas también que ven esos anuncios y libros o escuchan algo, una frase y no responden. Pero él responde porque tiene el punto del corazón, tiene esa falta para eso. Y por eso hay una respuesta de su parte. ¿Qué quiere decir respuesta? Él siente que ahí puede estar en equilibrio, estar calmado, estar en un llenado a la falta que ahora se le está revelando. Y así llega como una carga eléctrica que llega en el campo eléctrico al lugar del equilibrio, o digamos una fuerza que está, un objeto que está en el aire y cae, o un trozo de hierro al lado del magnético, donde encuentra en el lugar más cómodo y bueno. Es decir, así el hombre elige a la sociedad. Eso es lo que se llama que el Dios, la fuerza superior, trae al hombre al lugar correcto. La fuerza superior, el Dios, es la ley general de la realidad, porque Teva, naturaleza, es en la numerología hebrea Dios, en la gimatria, y él trae al hombre como un trozo de hierro al magnético, a ese lugar donde él puede recibir el llenado y el desarrollo, y así llega el hombre a los libros, al grupo y al maestro. Así que no tenemos que estar preocupados por la gente que no llega, no tenemos que estar preocupados por nuestros parientes. Hay mucha gente que viene hacia mí y me pregunta que cómo puedo pasar eso a mis chicos, cómo puedo hacer algo para mis parientes, porque mi marido no quiere estudiar. Eso en general es una pregunta muy común. Así que para que haya deseo, cuando hay deseo va a encontrar lugar, y cuando no hay deseo es prohibido
despertarlo a la fuerza, porque todo tiene que desarrollarse en una manera natural, gradual, porque si no es como una violación y está en contra de la ley general de la realidad espiritual, que se llama que no hay coerción en la espiritualidad. ¿Qué quiere decir que no hay coerción en la espiritualidad? Como vemos aquí en desarrollo de generación a generación a generación, que la humanidad se ha desarrollado por medio del deseo natural que creció en ella. Y ahora también que se despierta en el hombre el punto del corazón en una manera natural que se desarrolle. Y así el hombre llega al lugar correcto y al ambiente correcto, al entorno correcto. Y además, con respecto a la percepción, a cómo nosotros percibimos a la realidad. Nosotros ya habíamos hablado en la charla anterior un poco que nosotros aquí somos en general nada más que como una caja con 5 aberturas, ojos, orejas, nariz, boca, sabor y manos, tacto. Digamos que es manos, porque esto en todo el cuerpo también, pero es más del cuerpo. Hay también tactos internos, pero así es más fácil leerlo así. Así que en todos nuestros sentidos también percibimos a la realidad en una manera de equivalencia de forma. Que hasta cuánto que yo tengo aquí presión sobre mis ojos, oídos, los nervios del olor y de sabor y manos, como yo equilibrio esa presión, como yo siento esa presión y la mido, como esa aguja que también mide dentro de mí ese equilibrio, así yo mido lo que viene hacia mí, lo que llega hacia mí. Hay una presión que actúa sobre mí, que pasa después dentro de mí. Yo siento esa presión cuando pasa por medio de un instrumento especial mío que se llama visión, por ejemplo. Así yo siento. No es que de afuera hay una galería, sino que dentro de mí esa presión sobre ese sensor mío, sobre mis ojos, despierta un tal imagen de luz y oscuridad. Esa presión sobre otro instrumento, digamos de los nervios del olor, va a despertar dentro de mí otra respuesta de, en vez de luz y oscuridad, voy a tener toda clase de sabor, de olores. En vez de colores voy a tener olores. Otra presión sobre otro instrumento mío me va a despertar toda clase de sabores o sensaciones, digamos, en tacto, etc. Es decir, yo no sé lo que existe afuera de mí. No se sabe, no he sabido. Sino que yo me imagino lo que no se sabe de acuerdo a mis sentidos. Mis sentidos, si hubiesen estado construidos de otra forma, hubiese visto otra cosa totalmente, oído, olido, sentido, totalmente otra cosa distinta. Puede ser que hubiese sentido todo alrededor mío como cemento y yo dentro de él que no me puedo mover. O hubiese sentido como ahora que ahora hay luz, hubiese sentido que es oscuridad o otra cosa completamente, no sé. Todo mi mundo es lo que en total yo veo aquí como la suma de todos mis sentidos, de los 5 sentidos míos. Junto con eso, tengo un cerebro, memoria,
por los cuales también yo hago comparaciones sobre lo que veo y de lo que tengo en la memoria, y de acuerdo a eso yo entiendo que ahora entra dentro de mí. ¿Sí? Que entra ahora dentro de mí, qué clase de impresiones, y de acuerdo a eso empiezo a adivinar y a entender. Y en nuestra niñez, en la educación y toda la vida, nuestra vida, nuestras encarnaciones anteriores, nuestro recuerdo está presente para proveernos de una manera rápida el entendimiento de dónde estamos, existimos y qué podemos hacer con lo que vemos y en dónde estamos. Y en total, detrás de la memoria y detrás de los sentidos que sentimos y recibimos de ellos información, en general, de todo esto, después eso pasa a algo como el Bala Sulam nos cuenta, a alguna pantalla, digamos, como en el cine, que nos provee aquí el imagen del mundo, que lo que vemos detrás de todo eso nos parece que es el mundo que esta imagen que vemos aquí, que está construida que está construida del total de toda esta información de nuestras impresiones que de fuera, que no sabemos de qué, y conectamos con todo las cosas que tenemos en la memoria y en el cerebro, y eso nos parece que esta imagen está aquí afuera, y del no conocido nos parece que es conocido. Pero eso nos parece, y es completamente, absolutamente no es correcto. Por eso, nuestro mundo, es decir, lo que ahora nos estamos imaginando que está enfrente a nosotros, dicen los cabalistas que se llama el mundo imaginado. Estas cosas son conocidas, son bastante simples y cada uno en realidad lo entiende. Esa no es la pregunta. ¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde se decide sobre cuáles de mis sentidos va a haber presión? Todos mis sentidos son sensores, que yo también podría cambiar por instrumentos mecánicos electrónicos. Hoy en día ya lo hacen con mucho éxito. Es decir, construir en vez de un ojo vivo, un ojo mecánico, no es problema, algo artificial, no es problema. Y seguir a todos nuestros nervios como hilos de electricidad también no es problema. Esas son cosas muy externas, no hay nada especial en ellas. Seguramente que todavía no tenemos control sobre toda esta técnica, pero eso es solamente asunto de tiempo, no que hay un límite por medio de la naturaleza sobre el hombre que no lo puede hacer. Nosotros vamos a poder cambiar a nuestro cuerpo físico y cambiar y hacer todo lo que necesitamos, no hay problema. Podemos construir un hombre con estos sentidos, con esos 5 sentidos, 5 sensores, en una forma que no va a haber ninguna diferencia entre una oreja artificial y la nuestra, la sana, la biológica. Eso no hay problema. Ahora, podemos construir en una forma artificial una oreja que esté en un equilibrio con algo afuera, en una magnitud máxima, en una amplitud más y más grande, como otras criaturas que oyen sonidos que nosotros no podemos oír, o que ven cosas que nosotros no podemos ver, en colores y en la oscuridad también, que no es problema. Eso no es problema. El problema es que nosotros siempre vamos a conectarnos a nosotros una imagen interna. Yo puedo, ¿sabes qué hacer? Yo me ocupaba de eso, me dedicaba a eso en alguna vez, en algún tiempo. Desconectar todos los sentidos, no hay. Y en vez de sentidos,
insertar aquí una influencia eléctrica. Me dan aquí un señal eléctrico. Y el hombre se imagina que se ve cosas, que está en lugares, pero yo no le doy un lugar. Yo no sé qué lugar, sino que de acuerdo al señal que yo le paso, la influencia que yo le paso, le viene del cerebro algún recuerdo, toda clase de cosas, y él empieza a imaginarse junto con la influencia que yo le inserté y su recuerdo, cosas, viaja, está, o alguna cosa abstracta. Es decir, esos sentidos no tienen nada real, en realidad, no hay conexión entre ellos y la realidad externa que existe, no existe, inclusive tampoco podemos decir. Toda la impresión es interna, toda la imagen del mundo externo está dentro de nosotros. Después ya vamos a estudiar en la sabiduría de la Kabbalah por qué estamos hechos de esta manera. Y, de hecho, ¿para qué yo ahora estoy estudiando esta clase de escuela aquí? Para mostrar que nosotros estamos limitados en nuestra percepción, que todo lo que nos imaginamos es una imaginación interna, es una imagen interna de los recuerdos y de los sentidos nuestros. Nosotros no sabemos qué existe fuera de nosotros, y también la pregunta también es si existe algo fuera de nosotros. Yo no sé. Es que la pregunta misma es una pregunta con justificación que tiene lugar de fuera o de adentro, porque fuera y adentro es también una ilusión mía, no más de eso. Y si no se hubiese despertado dentro de nosotros un deseo que se llama el punto del corazón, que no es un deseo de activar estos sentidos, hay aquí un deseo de activar los sentidos. Yo quiero ver, yo quiero oír, yo quiero oler, yo quiero entender. Entender es ya la suma de todos los deseos. Yo quiero. En cada sentido hay también mucha clase de discernimientos que el cerebro agrega de qué yo quiero disfrutar en la visión o la audición o el olor, el sabor, en qué combinación entre ellos que tienen que estar juntos. Yo miro algo lindo, tiene que haber color y tiene que haber olor y tiene que tener alguna textura, una forma especial, etcétera. Es decir, eso es en total mi deseo que activa los sentidos. Mi deseo es un deseo muy complejo y también viene de dentro de los recuerdos, de que yo me había disfrutado antes. Yo despierto dentro de mí, yo organizo mis sentidos que busquen como si fuera de qué más disfrutar. Pero este es un deseo que está organizado en 5 sentidos y un cerebro y mi recuerdo. Y de repente hay aquí otro deseo que se llama el punto del corazón, que se despierta ahora en mucha gente, que no activa a estos sentidos. Estos sentidos no le pueden dar ningún llenado. No tiene cerebro para él, especial para él, y no tiene recuerdo especial para él. No hay cerebro y recuerdo. Todo eso que pertenece al punto del corazón es algo nuevo, que simplemente no tenemos. Y vino de algún lugar oculto, encubierto, y empieza a confundirnos y a sacarnos y desconectarnos de todos los sentidos y desconectarnos de los recuerdos. Ahora nosotros ya sentimos que ya no queremos, estamos cansados de esta vida, no sé de qué disfrutar, no sé cómo activarme y apenas me cargo a mí mismo. Así dice el hombre. Porque también el recuerdo y el cerebro y el punto del corazón llegan de una vasija nueva que se llama Neshama, alma. Y también detrás de esa vasija yo voy a tener
una pantalla nueva que me va a dar una forma nueva de la realidad. No es como aquí que yo voy a ver este mundo. Ese es otro mecanismo completamente lateral, que si yo voy a desarrollar este punto del corazón, que va a ser un sentido nuevo, el sentido sexto, y el cerebro se desarrolle y el recuerdo se desarrolle, entonces yo por medio de este sistema ya voy a llegar a un estado que voy a poder ver una imagen nueva. Y aquí hay una pregunta, si es que esta imagen nueva también va a ser imaginaria, que depende de mis sentidos, que yo me dibuje algo y yo lo llamo un mundo externo y no es externo. Nosotros a lo mejor no estamos en una realidad externa, o que a lo mejor que lo que yo sienta va a ser algo que yo puedo llamar que está fuera de mí, o uno hacia el otro. Esto se va a llamar fuera y esto se va a llamar interno, interior. Esto vamos a tener que todavía hablar en la próxima charla. Pero ciertamente el desarrollo al cual la naturaleza ahora me está obligando es un desarrollo completamente nuevo, en un camino nuevo y a unas cosas completamente nuevas para descubrir nuevos horizontes. Así que con eso vamos a terminar la clase y seguiremos la semana que viene.